Bien, hermanos, muy buenas noches. Amén. Amén. Espero que estén contentos aquí en la casa de Dios, que estén disfrutando de las alabanzas del Señor y que estén sobre todo disfrutando las bendiciones de nuestro Dios. En esta noche, el mensaje de la palabra de Dios que el Señor ha puesto para esta noche tiene por título Las batallas en nuestra mente. Las batallas en nuestra mente. Hemos leído Filipenses capítulo 4 del 1 al 8, que nos dice de que nos habla de una lista de personas. Nos dice acá Robo Sinti que sean del mismo sentir, también que ayudes a estas, le dice Pablo. Habla Pablo y envía esa carta, y luego dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os lo digo regocijaos, ¿no? Y luego nos dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice, ¿no? Versículo anterior dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y luego nos dice, en esto pensad. Y nos da una lista que dice todo lo justo, ¿no? Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad nuevamente, ¿no? Nuevamente el apóstol Pablo habla de pensamientos aquí, ¿no? Entonces, hermanos, todos nosotros estamos sujetos a batallas. Muchas gracias. Estamos sujetos a batallas, ¿ya? Y eso ya lo conocemos, ¿no? Tanto de afuera de nosotros, con alguna situación, tal vez estamos batallando en el trabajo, en la familia o en algún ámbito de nuestra vida, pero a la par también enfrentamos batallas dentro de nosotros, y es necesario entender esas batallas, tanto por fuera como las de dentro de nosotros, y nosotros sabemos con qué andamos batallando, ¿no? En nuestro interior. Usted más que nadie sabe con qué está batallando. Ahora, Dios conoce esas batallas, pero es necesario que llevemos estas batallas nuestras al Señor, ¿no? Quisiera por favor que me acompañe también, pero antes de eso vamos a orar, pero quisiera que dejarle con este sentido, ¿no? De que Dios desea realmente, hermanos, que seamos victoriosos sobre nuestras batallas, que tengamos victorias sobre ellas, pero ha dejado mecanismos para que nosotros accedamos a esa victoria progresiva que el Señor trae sobre nuestra vida. Hermanos, la mente es muy poderosa. La mente puede crear situaciones en las que nosotros realmente nos podríamos ver envueltos en realidades cuando son asuntos de nuestra imaginación. La mente, hermanos, puede llevarnos a pensar de tal forma y a herirnos de tal manera que puede crear un cúmulo de ideas negativas, puede crear sobre nosotros ansiedad, puede quitarnos el sueño en las noches, puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, puede crear estrés, puede realmente causar estragos sobre nosotros que no nos imaginaríamos realmente. Por eso, hermanos, tenemos que entender estas batallas en nuestra mente y ver cómo Dios quiere darnos estas victorias. Vamos a orar. Le invito por favor a que me acompañen en esta hora. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Bendito seas, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados. Utiliza, Señor, tu palabra para llevarnos, Señor, llevar todos nuestros pensamientos a ti, Señor, y que seas tú de aquí en más el filtro de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, de todo lo que podamos decidir, hacer, pensar, Dios mío, que podamos tener pensamiento bíblico, Señor, conforme alineado a tus palabras y alineado, Señor, a tu deseo y tu voluntad para nosotros. Señor, cualquier obra del maligno, Señor, que traiga sobre nuestras vidas o que
quiere el enemigo traer, Señor, sobre mi vida, la vida de algunos de nuestros hermanos, Señor, o nuestra iglesia, deshazla, Señor. Cuida a nuestros vecinos y que este tiempo, Padre Santo, podamos pasar meditando en ti y alegrarnos y gozándonos, Señor, en que tú eres nuestro Dios y no nos has dejado solos. Que quieres, Señor, darnos victoria sobre nuestras batallas. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces hablamos de que Dios conoce nuestras batallas, pero es necesario que nosotros las llevemos, porque es entonces cuando nosotros realmente mostramos la necesidad de Dios y el corazón y la actitud necesaria para que recibamos ayuda. Dios no ayuda a orgullosos, Dios no ayuda a los sabelotodos, Dios no ayuda a los que ya vienen con ideas preconcebidas. Dios, dice la Biblia, resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quién? A los humildes. Entonces, hermanos, realmente ninguno de nosotros, y el Señor no va a poner la mano sobre ninguno que diga, Señor, ayúdame, pero yo quiero hacer con mi vida lo que quiero. Jamás. Dios, dice la Biblia, bendice la obediencia, y bendice realmente cuando uno dice, se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Ahora, hermanos, quisiera poner como primer ejemplo en segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Nos habla de un rey que venía contra él un ejército superior, un ejército mayor hacia él, y vienen los problemas, vienen las dificultades desde afuera, ¿no? Como veíamos. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Lo voy a estar repitiendo constantemente, ya, para que usted lo pueda encontrar. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Nos dice que lo encontramos. ¿Amén? Listo, muy bien. Vamos a tratar de estar aquí un poquito. Nos dice, lo leemos juntos, ¿ya? La voz de 3. 2 y 3. Oh Dios nuestro, juntos, ¿lo tienen todos? Lo leemos juntos, ¿sí? Ahí están los versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Allá. Se lo voy a leer yo, ya, parece que hay aquí un error en la cita. Oh Dios nuestro, decía este rey, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Me parece que es 20:12. No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y a ti volvemos nuestros ojos, dice allí. ¿Sí? Ahí está, 20:12. ¿Ya? A ver, ahora sí lo tenemos, ¿no? Segunda de Crónicas 20:12. Error de tipeo, usted sabe a veces. A veces la tecla se pone rebelde. ¿No? Entonces, este rey está en un dilema bastante complicado. Un ejército superior viene contra él, 2 ejércitos más vienen contra él, y él tiene la potestad de salir a la batalla, tiene la potestad de buscar soluciones por su propia cuenta, pero él decide reunir a todo el pueblo y decide buscar a Dios cuando viene Moab y Amón sobre él, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, como hemos leído. Y el versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí también, dice, Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es, que dice, vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí hay un antes de y un después de, ¿no? Antes de que la batalla estaba allí, la guerra estaba lista, el asunto estaba ahí dando vueltas en la cabeza del rey Josafat.
antes de y después del antes de es ¿qué hago? Me comienzo a preocupar, comienzo a pensar. El después de es cuando nosotros llevamos a Dios ese problema. Dios siempre responde extendiéndonos su brazo para ayudarnos. Pero ¿cuál fue el asunto? Tenía que Josafat llevar este asunto seriamente, realmente, con un corazón humillado, un rey humillándose ante el Rey de Reyes y decir: Señor, yo necesito tu ayuda en esta batalla. Por eso queremos entender que en ese momento Dios responde, diciendo que ahora es suya la batalla. Hermanos, Dios nunca ha querido que el hombre esté solo en sus batallas. Dios no quiere que usted esté solo en sus batallas, que batalle solo. Pero hermanos, a veces nosotros tenemos esa tendencia de no incluir a Dios y no preguntar a Dios y no rogar a Dios por las situaciones de nuestra vida. Queremos llevar todo, queremos cargar con todo y queremos pensar que podemos todo, y en realidad sabemos nosotros que somos tan frágiles emocionalmente, somos tan frágiles mentalmente, somos tan frágiles a veces físicamente también, sea por la edad, sea por enfermedad, que a veces no consideramos nuestra mejor opción, que es considerar a Dios en todos nuestros caminos, en todos nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, en esta vida Dios nos ha dado su ayuda. Dios quiere realmente que nosotros consideremos, le oremos, le busquemos, le clamemos, le contemos la batalla. Hermano, ¿acaso Dios no sabía de esta batalla de Josafat? Claro, Él sabe todo. ¿Qué es lo que activa la mano de Dios sobre nosotros? Nuestra humildad, nuestro reconocimiento y nuestra búsqueda de Él en este problema, en estas situaciones. Todo depende, hermano, del corazón con el que nosotros vayamos al Señor. Entonces, Dios quiere darnos victoria sobre nuestras aflicciones. Dice, hermanos, y yendo al tema del pensamiento, porque vamos a tener que hablar de ese tema, dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, por favor acompáñenme ahí en su Biblia. ¿Ya? Entonces comienzo de repente diciendo todo esto para poder nosotros ya ver un poco más el tema. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, espero que esta vez sí sea, si no vamos a ver, si no es 12 será 20, no hay 20 en Pedro. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, ¿encontramos? ¿Ven? Listo, vamos a darle lectura, ¿ya? Juntos, 2 y 3. Amados, yo como y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice la misma palabra de Dios que en nuestra alma se gestan estas batallas, ¿no? Entonces, y dice, ¿dónde es el campo? ¿Dónde es que se dan esas batallas? Dice que os abstengáis de estos deseos que batallan, dice, contra el alma. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? Ya, según la RAE dice, es sustancia inmaterial, principio vital o elemento psíquico espiritual de los seres humanos. Ya, en la página God Questions, una página que responde preguntas, entre paréntesis, difíciles de responder, se nos dice que en pocas palabras el alma humana es la parte de una persona que no es física, es la parte de cada ser humano que dura eternamente después de que el cuerpo experimenta la muerte. Describe la muerte, bueno, en Génesis 35:18 se describe la muerte de Raquel, esposa de Jacob, diciendo que ella nombró a su hijo cuando su alma partía, ¿no? Entonces, de esto sabemos que el alma es diferente del cuerpo y que sigue viviendo después de la muerte física. También, como dijo C.S. Lewis, dice, no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo, decía este teólogo, ¿no? Entonces, es la parte interior del ser humano, entonces, hermanos, el alma, que le da vida, que viene de Dios, y es la persona del hombre, es el ser del hombre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de esta alma? Los componentes de nuestra alma. Los componentes de nuestra alma que cada uno de nosotros poseemos son mente, corazón, voluntad, emociones y la conciencia. Vamos a enfocarnos en la mente y debemos reconocer que este campo del alma llamado la mente es un campo de batalla. Todos, no digo algunos,
todos luchamos con nuestros pensamientos. Y estos pensamientos, cuando no son pasados por el tamiz de la palabra de Dios, van a causar un impacto negativo sobre nosotros y sobre quienes nos rodean. Por ello, hermanos, la mente no es un asunto de poca importancia. Puede afectar nuestras emociones y también nuestras acciones. Por favor, busque en su Biblia Proverbios capítulo 23, versículo 7, su primera parte. Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Listo? ¿Encontramos? Sí, vamos a leer la primera parte, ¿ya? 2 y 3. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice 6 nada más, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿por qué como creyentes, y tal vez si usted no es creyente, por qué también tiene que considerar eso? ¿Por qué como creyentes, sobre todo creyentes, debemos atender esta parte de nuestros pensamientos? ¿Por qué tenemos que atenderla? Porque tenemos, hermanos, un enemigo que constantemente nos ataca el pensamiento. El enemigo no puede morar en un creyente, el enemigo no es omnisciente, no es omnipresente, ¿no? No puede morar en un creyente, como decimos según las Escrituras, pero él y sus demonios aún pueden ejercer influencia sobre un creyente. Todavía puede haber influencia sobre un creyente. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo es este asunto? Pablo describe la oposición que enfrentamos por parte de Satanás como flechas de fuego. Por favor, busquen Efesios capítulo 6, versículo 16. Nuevo Testamento, Efesios 6, 16. ¿Qué nos dice Efesios 6, 16? El Efesios 6 nos habla de la armadura, ¿no? La armadura de Dios. (6:16). Entonces, es necesario atender, como les decía, este aspecto, ¿no? Y es bueno recordarlo si de repente usted está con esto, con estas luchas en su mente, en su corazón. ¿Qué dice Efesios 6:16? ¿Encontramos? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Entonces eso nos habla de un ataque, ¿no? Entonces, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Por ejemplo, la Biblia dice que el enemigo tiene el poder de influir en nuestro pensamiento y acciones invocando miedo. El enemigo también puede tentarnos. Vamos a ver algunos pasajes, ¿ya? Dice acá, por favor, busque en Marcos capítulo 1, versículo 13. Marcos, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, capítulo 1, versículo 13. Marcos 1, 13. Mateo, Marcos 1, 13. ¿Listo? ¿Encontramos? Amén. Listo. Le leemos ya. 2, 3. Y estuvo ahí, ajá, listo, ok, otra vez, es para despertarnos, ¿no? Es para que se esté activo ahí, ¿no? Conectado. Ya, listo, 2 y 3. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Dice, ¿de quién está hablando acá? Del Señor Jesús, que era tentado. Ya, el Señor Jesús fue tentado. ¿Qué va a pasar con el creyente? Va a ser tentado. Vamos a ser tentados nosotros. Somos tentados, no vamos. Somos tentados, ¿no? Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ahí está. Primera de Tesalonicenses 3, 5. Vamos a ver. Ahora aquí está hablándonos Pablo de la iglesia ahí en Tesalónica. ¿Y qué estaba pasando? ¿No? Pablo tenía
tenía un temor allí de que algo sucediera con la iglesia, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. ¿Encontramos? ¿Ven? Listo. Dice la palabra de Dios ahí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Miren, ¿no? Entonces, aquí el enemigo trabajando para desanimar a los hermanos de una iglesia. ¿Ya? Sí, el enemigo trabaja para desanimar hermanos, porque lo miró mal, porque vio esto, porque no le por alguna razón, y el enemigo está, no vaya, sí, tiene razón, y le hace caso el pensamiento, ¿no? Entonces, el enemigo trabaja. ¿Y usted qué cree que va a hacer con esta iglesia? ¿El enemigo no va a querer desanimarlos a ustedes como iglesia? Por alguna razón que pueda pasar, que esté pasando, que va a pasar. Va a suceder, va a suceder. Depende de usted, le hace caso. Depende de usted si es que accede a lo que dice. No vayas, ya no vayas. ¿Qué? Mira la novela, la película justo la que te gusta, que es la Champions, justo el día, ¿no? El horario de partido a esta hora. Hermanos, algunos de nosotros tenemos como pastor al diablo, decían por ahí, ¿no? Que le hacemos más caso a él que a la palabra de Dios. Qué pena y qué triste, pero hermanos, disculpen, no quiero ofender a nadie, pero me sonó curioso cuando por ahí vino ese razonamiento. Pero hermanos, necesitamos entender que el enemigo va a querer tentarnos para pecar. ¿Qué más? A ver, en Lucas 8:12, ¿qué más? ¿Qué pasa? Lucas 8:12. Ahora el enemigo no solo tienta personalmente a cada uno, tienta a las congregaciones para desanimarlos, y luego, ahora, ¿qué sucede? También va a pasar algo aquí, ¿no? Va a querer que nosotros no confiemos, ni escuchemos, y saquemos de nuestro corazón su palabra. ¿Qué hace el enemigo? Mateo 15, versículo 19. ¿Qué dice Mateo 15, 19? ¿Lo encontramos? A ver, vamos a ver un momentito. Mateo 15, 19. Lucas 8:12 mejor, más práctico, es más. Ya, no pierda Mateo 15 si ya lo buscó, pero vamos a Lucas 8:12. Lucas 8, capítulo 8, versículo 12. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Listo? ¿Encontramos? Amén. Lo leemos. 2 y 3. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón para que no crean y se salven, dicen. Entonces el enemigo quiere perpetuar la ignorancia espiritual, que usted siga allí mismo, que siga ahí en su misma situación. No, viene el enemigo y quita la palabra, no crece espiritualmente, no hay fruto en su vida, y sigue, pasa año tras año tras año, y no hay avance, ¿no? Entonces eso es lo que el enemigo hace. El enemigo ataca, el enemigo tienta, el enemigo desanima, el enemigo trae pensamientos. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que, como creyentes, atender esta parte de nuestros pensamientos? Además de que somos atacados de fuera, ¿no? También nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. Santiago 1, por favor, Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago, Nuevo Testamento. Vamos a buscar bastantes pasajes hoy, así que su paciencia y su velocidad también. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. ¿Listo? ¿Encontramos? Amén. Bien, ahora sí, lo leo yo. ¿Ya? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ¿qué dice? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Según este pasaje, el deseo o la concupiscencia pecaminosa comienzan con un deseo perverso. No es pecado, dice, el ser tentado por el mal. ¿La tentación es pecado, sí o no? No, no es pecado. La tentación es estar en el punto de decisión, ¿no? A veces somos tentados, ¿no? Viene alguien y tentamos, ¿tomo o no tomo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me lanzo o no me lanzo?
No es pecado estar en ese punto, ¿no? De decisión. Pero si usted se lanza, si usted hace, si usted ya obedece a la concupiscencia y al pecado y a las influencias del enemigo, ya pecó, pues, ¿no? Ya pecó. Y acuérdese, hermano, a veces nos olvidamos que le pertenecemos al Señor. Acuérdese, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, Señor, te recibo por Padre. ¿Y qué dice el Padre de los que a sus hijos se portan mal? El Padre que ama a sus hijos los corrige. La corrección del Señor no es para destrucción, hay que entender eso, pero la corrección del Señor es para andar derechito. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que tener temor del Padre que tenemos, y amor también, definitivamente. Pero si ya hemos recibido al Señor por Padre, el Padre va a actuar, tiene paciencia, el Señor nos está ahí con paciencia, hablándonos, teniéndonos paciencia, pero a veces suceden cosas y a veces, hermano, uno dice, ¿por qué me pasa esto? Y bien claro nos dice nuestro pastor, y bien claro, y se me quedó muy bien esa enseñanza, ¿no? Por dos cosas pasan situaciones de los cristianos: por disciplina o por prueba. No hay otra cosa más, o por disciplina o por prueba. Si algo está pasando y usted está haciendo bien las cosas, amén, es por prueba, y usted dele la gloria a Dios, que siga creciendo. Pero si usted está haciendo mal las cosas y vienen cosas ahí a su vida que usted de repente no las busca, analice bien, piense bien. Entonces, las concupiscencias, ¿qué son? Son esos deseos pecaminosos que es un deseo profundo que moran en nosotros, ¿no? Y como decíamos, no es pecado ser tentado, pero sí dar el paso al pecado, ahí sí, ¿no? Entonces, el pecado comienza cuando el deseo perverso nos arrastra de donde nuestros corazones necesitan realmente estar. Entonces, la persona, hermanos, que digamos, que es arrastrada y seducida, dice acá en el griego, es bien interesante, ¿no? Es como cuando le pones un cebo, ¿no? O cuando pones ahí en el hilo de pescar. ¿Cuántos han pescado, no? Para poder pescar, ¿qué se tiene que poner? Un gusanito, una carnada, ¿no? Ahí está, la carnada, ¿no? Entonces, cuando uno es tentado ahí, ¿no? Entonces, es arrastrado, seducido, ahí el griego nos dice que es igualito como cuando alguien pesca. Te pone el gusanito ahí, ¿no? Está esperando que el pececito da la vuelta, lo piensa, hasta que ¡flac! Muerde y ahí, ¿no? Lo hacen ceviche, ¿no? Entonces, hermanos, así es a veces el obrar del enemigo, ¿no? Él deja ahí el cebito ahí, ¿no? Y uno está ahí dando vueltas. Tenemos que ser sabios y tener la determinación de decir no. Entonces, volviendo al tema de los pensamientos, hermanos, entonces, ¿qué sucede? La persona que odia a otra persona es porque comenzó a pensar cosas negativas de otra persona, ¿no? La persona que lleva una doble vida es porque comenzó a pensar y a meditar y a guardar en su corazón que puede jugar con las cosas de Dios y que no va a pasar nada y que nadie se va a enterar y lleva una doble vida. La persona que roba comenzó a pensar y a codiciar en su mente y en su corazón las cosas que se merecía o que quería sin esfuerzo. La persona que adultera comenzó a pensar que tal vez merecía a alguien mejor, o comenzó a justificar su falta de amor y comprensión en su mente y buscar una salida con otra persona. ¿Cuántas veces se escucha ese argumento? No es que ya no era lo mismo, es que no, hermano. Es que a veces pensamos y nos engañamos y creamos en nuestra mente algunas ideas y se da cuenta, ¿no? Todo viene acá. Uno piensa y luego dice, verdad, yo necesito, merezco a alguien y me siento vacío, como si fuera un vaso, ¿no? Me siento vacío, me siento triste, me siento así, me siento así, etcétera. Y vienen luego los problemas, vienen luego las situaciones, ¿no? Entonces, y usted, hermano, puede pensar que solo le ocurre a los inconversos, ¿no? Pero no, hermano, por favor busque conmigo Hechos capítulo 5, versículo 3. Y hay pensamientos que se instalan tan bien en nuestra cabeza que nos hacen un estilo de vida para nosotros. Como decíamos, un mal pensamiento va a generar un sentimiento, y un sentimiento va a generar ciertas conductas, y esas conductas al final van a generar un hábito de vida. Y si no están alineados conforme a la palabra de Dios,
nuestras conductas van a ser reprobadas por Dios definitivamente. Hechos capítulo 5, versículo 3. Nos habla, por ejemplo, de Ananías, ¿no? Entonces, ¿puede un creyente también ser influenciado por el enemigo para hacer lo incorrecto? Mire, Ananías, aquí está. ¿Lo encontramos? Amén. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Su pecado principal, hermano, fue la mentira y la hipocresía, al intentar aparentar mayor generosidad, y lo que Pedro describió como mentir al Espíritu Santo. Era creyente, pero mire, ¿no? Entonces, ahí Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué obedeciste esa voz? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pensaste que podías hacerlo de una manera y que te podías burlar de Dios? ¿No? Es prácticamente lo que se le está diciendo en otras palabras, ¿no? Entonces, versión Cristian Valera, ¿no? Ok. Juan 12, por favor busquemos en nuestras Biblias Juan, no primera y segunda, Juan, el que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6. Estando con Jesús, Judas participa de un evento interesante, un evento en el que se le hace un bien al Señor, se lo alaba, se lo adora, ¿no? Pero Judas tuvo una actitud distinta, ¿no? A ver, ¿lo encontramos? ¿Sí? ¿Ven? Dice Juan 12, del 4 al 6. Nos dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque les interesaran, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Judas no quería bendecir a los pobres, sino sus propios bolsillos, pero ilícitamente, ¿no? Entonces, y vea lo que él piensa, no como dice, ¿no? Él dice, no, esto hubiera sido para los pobres, pues cómo se ha desperdiciado, ¿no? Pero él maquinando, ¿no? Llenarse sus bolsillos, estando con el Señor, imagínense. Ahora vamos a segunda de Samuel, por favor. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a otro evento que también marcó la historia de la vida de un hombre y de la vida de una nación. Imagínense hasta dónde puede llegar el alcance de nuestras decisiones. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 y 3. ¿Lo encontramos? Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, ¿no? Entonces David pensaba seguramente en muchas cosas, seguramente en cómo ejecutar su plan, pero no se puso a pensar en Dios ni en su presencia. Tal vez pensaría, no, yo soy el rey, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, y así soy yo. Y estos pensamientos lo llevaron a tomar una decisión equivocada. Hermano, muchas acciones y muchas conductas parten de pensamientos que se han levantado e implantado en nosotros al punto de que se han hecho fortalezas en nuestra mente. Y luego estos pensamientos se convierten, hermano, escuché, en justificaciones que nosotros mismos utilizamos para actuar o reaccionar de manera indebida, ¿no? Yo pienso que a mí no me parece porque, ¿no? Así me hizo y así me hizo, me voy a vengar, ¿no? A mí nadie me va a cambiar. Así dice en la iglesia, pero yo pienso que es así como yo digo. No sé, ¿qué me importa lo que piense el resto? Yo soy así, y si no les importa, como dicen, ¿no? Me baño en mantequilla y que me resbale, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces, hermanos, sí importa, porque somos cartas abiertas, sí importa el testimonio, sí importa lo que digan los demás, sí importa, porque somos cartas abiertas. Bueno, ¿qué se dirá de usted? ¿Qué se dice de mí? Yo no sé, espero que se digan cosas buenas. Pero ¿qué se dice de usted y qué se dice de mí?
vamos al punto de los pensamientos, ¿no? Y estos pensamientos a veces, como les decía, ¿no? Son justificaciones, ¿no? Yo soy así. Y ya lo instalé en mi cabeza. Entonces con esto me defiendo, ¿no? O a veces decimos, estoy estresado. No pasa nada si veo un poco de cosas sucias en internet, no pasa nada si es que me reviso una página, no pasa nada, nadie me ve, etcétera, ¿no? Quiero relajarme, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, la mente es muy, 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 muy interesante, hermanos, como usted de repente puede instalar un pensamiento y luego sobre ese pensamiento comienza una justificación y actuar conforme a eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los pensamientos, ¿no? Inclusive dentro de la familia, usted como familia a veces, ¿no? Entre esposos, a veces pensamos inclusive cosas incorrectas de Dios, ¿no? ¿Qué cosas incorrectas? Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me cuida, Dios no me protege. Dejamos el carro afuera y ya se robaron una pieza, ¿no? Con decirle eso. ¿Qué puedo pensar? Oramos para que Dios nos proteja. No, Dios no nos ha protegido. Hay cosas que a veces la mente es muy, muy rápida para poder pensar mal de Dios, mal de la familia, mal del cónyuge, ¿no? ¿Por qué no viene ¿Qué estará haciendo? ¿No? ¿A dónde se habrá ido? Y ahora, y la otra, que al mercado, lo mandan al colegio y está conversando con las hermanas, ni es la presidenta de la PAFA, pero ya está ahí coordinando. Ahí está, ¿qué hace por ahí? No está en la casa. No, por ahí dice, hay una historia por ahí que es el saludo frío que desató una tormenta, se lo voy a leer. Era a las 7 de la mañana y todo parecía normal hasta que Carlos salió apurado al trabajo. Chao, dijo sin mirar mucho mientras buscaba sus llaves. Chao, respondió María con una ceja levantada. La puerta se cerró, silencio. Y ahí empezó todo. Chao, solo chao, pensó María. Ni un te amo, ni un beso. Se quedó quieto unos segundos, luego continuó. Seguro está molesto. ¿Pero por qué? Ayer hizo su comida favorita, ¿no? Bueno, aunque se me quemó un poquito, ¿será eso? Se cruzó de brazos. No, esto está más profundo. Últimamente usa más el celular. Y si hay alguien más, camino de uno del otro lado. Claro, por eso anda distraído. Seguro hay una que sí cocina bien, que no quema el arroz. Abrió el WhatsApp, abre el WhatsApp María, última conexión. Sin Marías, alusiones a las Marías aquí. Ya, entonces abrió el WhatsApp, última conexión en línea, está en línea, Carlos. Y ni me escribe, se indignó. Seguro le está escribiendo a él. Se sentó dramáticamente en el sillón, yo aquí dándolo todo y él traicionando emocionalmente con mensajes, dice, ¿no? Se levantó de golpe, no, esto no se puede quedar así, y empezó el plan, guardó la comida, escondió el control remoto, cambió la contraseña de Wi-Fi, sacó las sábanas, guardó las cosas, etcétera, ¿no? Los puso en su maleta, que vea lo que se siente, murmuró. Horas después, Carlos llegó cansado. Amor, ya llegué, dijo entrando. Y hubo un silencio. ¿Amor? Entró en la sala, todo raro, Carlos, ¿no? ¿Y la comida? Susurró, miró las ollas, no había nada. Apareció María, seria, brazos cruzados, mirada de novela. ¿Cómo te fue con ella? ¿No? Carlos parpadeó. ¿Con quién? No te hagas, dijo ella, caminando lentamente como detective. Todo empezó esta mañana con tu chao frío. Todo lo sé, yo lo sé todo. Carlos miró confundido. Frío, dice. ¿Frío? Amor, ¿qué estás hablando? ¿No? De que me quedo a la cabeza pensando en el tráfico. Por eso salí apurado, porque estaba tarde, ¿no? Excusa, se interrumpió María. Luego estuviste en línea y no me escribiste. Porque estaba manejando, le dice él. Ajá, claro, manejando. Mensaje, risita, seguro. Escribiéndole, etc. Y Carlos ya no entendía nada, así que María tomó aire. Confiesa, ¿quién es? Carlos se quedó en silencio, pensó unos segundos y luego dijo... Creo que necesito saber en qué episodio de novela estamos, ¿no? María lo miró y de pronto silenció, se miraron, comenzaron a reírse y de esta situación. Es que pensé que tú habías pensado por esto y mire, ¿no? Hasta dónde llegó un pensamiento, hasta dónde lo puede llevar, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Yo lo voy a cortar aquí porque es un poquito largo, ¿ya? Entonces, pero la mente puede ser muy traicionera si no llevamos a Dios nuestros pensamientos, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a salir de esta situación si nos encontramos de repente luchando con nuestros pensamientos? Porque todos luchamos, hermanos, con pensamientos. Todos estamos luchando con pensamientos negativos sobre nosotros, con pensamientos negativos sobre alguien, pensamientos negativos sobre la situación, sobre el futuro, que será, hermanos, la ansiedad, como les decía, viene por causa de esto. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6.
aquí viene la solución para estos pensamientos, la solución para que el Señor nos ha dejado sobre los pensamientos y las batallas sobre los mismos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ajá. ¿Listo? ¿Encontramos? ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice, derribando, ¿lo encontramos todo? Lo leemos juntos, ya, el 5, 2 y 3. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está ahí, lo leo yo. Y el 4, perdón, lo voy a leer, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, ¿cómo entreno mi mente? Tenemos que aprender a derribar todo argumento y altivez que se levanta contra nosotros. Si yo le preguntara, ¿qué argumento que usted ha creído en su cabecita se ha levantado como una fortaleza? ¿Qué argumento en su cabecita, de repente alguna idea que Dios no dice, usted se ha levantado en su cabeza? De repente dice, yo no soy amada. O de repente usted dice, a nadie le importa. O de repente usted está pensando de repente en otras cosas que de repente ha instalado en su cabecita, de repente, o hay una justificación para su pecado. De repente dice, porque me trataron así, yo soy así. Y está instalando esa fortaleza sobre su mente, en su mente, en su corazón, diciendo, yo soy así, pues por eso, porque esto pasó, o porque esto permitiste, Dios, ¿sabes qué? De aquí en adelante yo voy a ser así, porque no voy a permitir que nadie más me hiera, no voy a permitir que nadie más haga X cosa que de repente usted pueda identificar como fortaleza en su mente. Si lo he identificado, qué bueno, y si no, hermanos, la palabra de Dios dice en Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Una vez trabajando con un misionero, hicimos esto. Leímos este pasaje y el misionero nos dijo, ahora cada uno va a ir a un rincón del templo, porque el templo era grande, y va a decirle a Dios, examíname, dime todo lo que estoy, en qué estoy fallando, Señor. Hicimos ese ejercicio y vaya a ver que comenzamos a escribir una lista y de cosas que estaba, Señor, a través del Espíritu Santo, revélame que es orgulloso, soberbio, vanidoso, falta de humildad, y cosas que el Señor nos iba mostrando. Y si de repente no ha identificado, hágalo, porque tal vez usted dice, inclusive los jóvenes, ¿no? A veces tienen esto de pensar, ¿no? Tengo problemas en la familia, entonces yo soy rebelde por esto en el colegio. Yo me porto así por esto y por esto. Cosas reprobadas delante de Dios. Se da cuenta que desde jóvenes venimos programando y levantando fortalezas en nuestra mente que el Señor quiere derribar, ¿no? Entonces, derribando argumentos. ¿Qué argumento tendrá? No lo sé. Tal vez una vida difícil, como les digo, tal vez alguna situación que ha pasado traumática, tal vez algún problema con algún otro hermano, no lo sé, o en otra iglesia, no sé cuál, de qué índole sea el argumento que usted pueda tener, y tal vez dice toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos de llevar siempre todo pensamiento. Tenemos que aprender, número 1, a derribar esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o sea, contra lo que Él dice. Si Él dice que yo soy amado, ¿por qué yo voy a pensar que nadie me ama? Si Él dice que me va a ayudar y bendecir, ¿por qué voy a pensar que estoy solo en la vida? Si Él dice, no temas, yo te ayudo, dice no temas, hay 365 veces en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos días tiene el año? Ya, listo. Entonces, hay no temas para cada día, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si Él ha dicho no temas, yo voy a estar contigo, ¿por qué voy a temer? Si Él ha dicho de repente, tú eres mi especial tesoro, tú eres mi pueblo, yo he derramado mi sangre en la cruz por ti, he entregado mi vida por ti,
¿Por qué vas a vivir en miseria? ¿Por qué vas a preferir el pecado que correr a mis brazos? O sea, es increíble cómo a veces la mente nos puede cautivar. Dice la palabra de Dios que el que tiene temor, el hombre que teme va a tender lazo, ¿no?, sobre su propia vida, pero el que confía en Dios va a ser un hombre bendecido. Entonces, hermanos, hay que llevar a nuestra mente y pasarlo por ese colador, por ese filtro de lo que Dios dice y Cristo dice en su palabra. Cristo y nuestro Dios quiere bendecirnos, quiere ayudarnos. Debemos de comparar siempre nuestras ideas a la luz de la palabra de Dios. Por favor, busque Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Todo pensamiento, hermanos, debemos de llevarlo así. Y créame, hermano, a veces que yo lucho mucho con mi cabeza, en mi mente, y a veces con mi esposa le digo, amor, me siento así, siento esto, siento acá, siento aquí, acá. Hay que leer la Biblia, vamos a orar, y vaya a ver cómo las cosas cambian cuando uno se da cuenta cuánto nos ama el Señor y cuánto desea el Señor que bendecir nuestra vida. Bien, ¿qué dice Romanos 12, 2? Lo leemos, ¿ya? Juntos, 2 y 3. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis. Amén. Entonces, no se conformen a este siglo, a las ideas de este siglo, hermano. A veces usted abre las redes y quiere esa vida de las redes. Usted abre las redes y quiere los viajes que ve en yates en las redes. Abre las redes y ve gente andando en carros, pero de lujo, andando por ciudades tremendamente así. Dice, ay, esa vida quiero, ay, no. Entonces, y a veces implantan sobre los jóvenes, sobre los adultos, toda persona implantan ideas de que esa es la vida perfecta, de que así debe ser. Pero dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Nuestro entendimiento tiene que estar siempre ahí, transformando, llevando nuestros pensamientos a Dios. Podemos ser transformados, hermanos. No se conformen a este siglo. Ustedes y yo no... Dicen que el mundo pone modas, ¿no? El cristiano y la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Quiere estar a la moda, ser un cristiano bíblico. ¿Sí me entiende? Espero que entienda como se dice, el juego de palabras allí. Pero hermanos, podemos ser transformados. Nuestros pensamientos serán transformados. No pensando solo positivamente, sino con la palabra de Dios. Ya que al pensar bíblicamente vamos a pensar correctamente. Llevar todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermanos, requiere mantenernos en constante comunión con Dios. Porque en cuanto usted deja de congregar, deja de orar, deja de leer, deja de escuchar esa tierna voz del Señor en su palabra y comienza a escuchar las voces del mundo, ¿no? Comienza a escuchar tal voz y esto y acá y allá y un montón de ideas y pensamientos en este mundo tan pluralista que tiene tantas filosofías, las cuales los chicos yo me imagino que deben estar locos, ya no saben qué creer. Pero esa es la verdad. Aquí está la verdad, y esta verdad es la que le va a liberar de la ansiedad, le va a liberar de la verdad de la palabra de Dios. Dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, hermanos, llevando cautivo todo pensamiento, autodisciplina mental. La mente debe estar entrenada para obedecer a Cristo, lo que implica cuestionar nuestros propios pensamientos y no creer todo lo que nosotros mismos de alguna manera pensamos. Hermanos, ¿qué más? Filtrar el contenido, tener cuidado con lo que entra en nuestra mente. Hermano, tenga cuidado. Las redes sociales y el entretenimiento, eso puede afectar nuestra relación con Dios y la renovación mental. Lo que alimente su mente será su manera de pensar y de ser. Lo que alimente su mente será su manera de pensar y de ser. Y terminamos con Filipenses capítulo 4, por favor. Buscamos Filipenses y ese es el último versículo. Filipenses capítulo 4.
Por último, quiero mencionar esta parte, que tenemos que comprometernos seriamente. Hermano, hermana, usted que me escucha, ok, y si no, y si de repente ya está en el tercer sueño, no se preocupe, no hay problema, su subconsciente algo le ha de quedar de la palabra de Dios. Tenemos que comprometernos con la lectura diaria de la Biblia y la oración. Tenemos que comprometernos, hermanos, está comprobado hasta científicamente que leer la Biblia por lo menos 4 veces a la semana quita todo deseo de mirar cosas sucias en el internet. La soledad se baja en un porcentaje increíblemente grande, se repotencia al 200% la fidelidad a nuestro Dios. Hay efectos reales y positivos, pero hermanos, hay que comprometernos con la lectura diaria de la Biblia, como hemos visto, y la oración. Dice aquí el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, ¿encontramos? Lo leemos, ¿ya? Como último versículo para terminar esta enseñanza. 2 y 3. Por nada estéis afanosos delante de Dios en toda oración y ruego. Amén. Los pensamientos, las ideas pueden traernos afanes. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Esas ideas, esas batallas que se tiene, llévelas delante de Dios, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 7? Después de que oramos y llevamos nuestras batallas en la mente, todo lo que tenemos, toda aquella fortaleza que se ha levantado, toda aquella lucha, la llevamos al Señor. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Cuál es el efecto sobre su vida? Certificado. 2 y 3. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y qué? Amén. Y vuestros pensamientos. Y la paz de Dios que el Señor va a enviar sobre su vida, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Va a proteger, va a cuidar, va a abrazar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, que atendamos esa parte de nuestros pensamientos. No sé, como digo, qué pensamientos se harán levantados como fortaleza sobre su vida. Tal vez hay alguna manera, alguna batalla ahorita en su mente, no lo sé, pero es necesario que llevemos todas estas situaciones delante del Señor para que podamos tener victoria. Recuerda, hermanos, pensemos bíblicamente, actuaremos bíblicamente y llevaremos una vida agradable delante de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Oramos. Señor, gracias te damos. Padre Santo, nuestra mente puede realmente jugarnos unas batallas terribles, Señor, terribles, y podemos dañarnos nosotros mismos, Señor, cuando no pensamos con tus pensamientos ni con tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor. Ayúdanos porque realmente a veces, Señor, tenemos ideas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que hemos nosotros instalado, que hemos puesto, Señor, que no te agradan. Es lo más probable, Señor, que nos pueden estar llenando de temores, de desconfianza, de no pensar como tú quieres que pensemos, Señor, y por favor, Padre, ruego para que nos examines, Señor. Examínanos, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Y ve, Señor, qué pensamientos hay que no son conforme a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Y guíanos, amado Dios, por el camino eterno, Dios bueno. Hermanos, si así está usted orando, yo le invito a que tenga un tiempo ahí de oración, que se busque al Señor y que entregue y que pida, examíname, Señor. Si hay alguna justificación, si hay algún pensamiento que se ha instalado y se ha levantado como una fortaleza sobre su vida, entrégale al Señor. Si hay alguna idea de que podemos actuar justificando con algún pensamiento nuestras malas acciones, quítalo, Señor. Gracias porque nos ayudas, Padre Santo.
Señor, bueno, gracias te damos por tu palabra. Señor, no permitas que estos pensamientos puedan hacer en nosotros estilos de vida, Padre Santo, que te desagraden y que podamos fallar y pecar y justificar una vida, Señor, impía, una vida, Señor, que no sea conforme a tu palabra, Padre Santo. Oro, Señor, por mis hermanos, que puedas darle victoria sobre sus aflicciones, sobre sus pensamientos, sobre sus conceptos que tal vez de ellos han levantado de sí mismos, de su situación actual, conceptos de repente de ti, o de su pasado, o de su presente. Señor, ayúdanos a pensar realmente como tú quieres que pensemos, que somos amados, que somos bendecidos, que tenemos tu salvación, Señor, que tenemos a tu Espíritu Santo, que tenemos una iglesia, Señor, donde congregar, donde animarnos unos a otros, que tenemos familia en la fe, que tenemos familia también secularmente, que tenemos trabajo, que tenemos ropa, que tenemos, Señor, salud, que estamos bendecidos, que hay hijos, que hay, Señor, esposa, esposo, no estamos solos, que tenemos siempre a alguien que está a nuestro lado y sobre todo, Señor, que has prometido tu presencia para nuestra vida a lo largo de lo que dure, Señor, nuestro peregrinaje aquí, Señor. Tenemos tu compañía, tenemos tu promesa, Señor, que nos vas a guiar, dice, hasta las canas y aún más allá, Señor. Tenemos, Señor, tu promesa de que tenemos la vida eterna. Tenemos, Señor, tu promesa de que nos esperan bendiciones, que hay galardones, Señor, a la obediencia. Que hay, Señor, bendiciones cuando nos juntamos, cuando te buscamos, que nos has dejado la oración para comunicarnos contigo. Que, Señor, nos has dado, Padre Santo, tantas cosas. Dios mío, ayuda a que nosotros realmente nos enfoquemos, amado Dios, en pensar todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo buen nombre y todo lo que tenga virtud, Señor, alguna, para poder darte las gracias y la gloria a ti, Señor. Gracias, amado Dios, y oramos dándote la gloria a ti, Señor, y las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.